Bueno, Sergio, solicitamos, tenemos que grabar que nos des tu consentimiento para realizar esta entrevista conmigo, con Rocío y con Mario Flores Aldaña, que es por Zoom, que la estamos grabando, y bueno, y va a ser de un máximo de 30 minutos, que podés abandonar cuando quieras. Y el propósito de la entrevista, bueno, justamente practicar un poco el método de investigación de entrevista profunda como parte de nuestra formación en el curso de Metodologías de la Investigación en Comunicación Pública de la Ciencia. Bueno, ¿cómo ingresaste en este mundo y qué fue lo que te motivó? Es una pregunta doble. Pues es una historia que a veces tengo que contar y creo que ya la tengo medio, tal vez demasiado estilizada, pero digamos que yo desde niño, ¿no? Yo crecí en los años 70, entonces era una época en que se valoraba mucho la ciencia. Los programas de televisión que veíamos en esa época venían de Estados Unidos, en una época en que Estados Unidos estaba muy interesado en fomentar vocaciones científicas después de la guerra, ¿no? En los años 50 y 60. Nosotros heredamos en México esos programas en los 70, entonces en los programas que yo veía de niño, los científicos eran el personaje cool, ¿no? El personaje que querías tú ser como él. Pero además, bueno, yo desde niño me gustaba la astronomía, leía libros de astronomía, leía también muchas otras cosas, pero digamos me gustaba mucho todo lo que tuviera que ver con ciencia. Y finalmente saliendo de la preparatoria, ¿no? Que es la escuela justo antes de ir a la universidad en México, me decidí entre varias posibilidades, me decidí por la carrera de física. Estaba también, me interesaba también, podría haberme ido a música, ¿no? O quizá a letras o una cosa así, pero me decidí por física, pensando que a lo mejor era la que era más difícil seguir por mi cuenta, ¿no? En esa época además coincidió con que fue la primera vez que pasaron la serie de Cosmos de Carl Sagan en México, y creo que hay una fuerte correlación entre tener mi edad y que haya influido sobre ti Carl Sagan, ¿no? Muchos divulgadores de... ¿Te puedo preguntar la edad? Sí, tengo 59. Y la gente que veas así de mi edad, 59. 59. Y gente así, ¿no? Un poco más, poco menos, todo el mundo te va a decir que Carl Sagan fue primero una gran influencia. Yo creo que las primeras grandes influencias luego hay que superarlas, pero desde luego sigue siendo un clásico. Entonces, bueno, estaba yo en la carrera de física, me la pasé muy bien, pero a mí siempre me había gustado también escribir, ¿no? Y finalmente, pues y me impresionó mucho el cosmos de Carl Sagan y finalmente pues pensé que a lo mejor yo un día quería, desapareció Rocío, pero seguiría hablando en atención a que estamos Ad- grabando, Adelante, adelante. eh, a que un día yo quería dedicarme a algo así como lo que hacía Carl Sagan y luego hacia el final ya cuando estaba en el posgrado, me acuerdo que tenía yo mis maestros, mis tutores del posgrado, que, eh, que me alentaron mucho a hacer divulgación, ¿no? Mostraron una gran confianza en mí. Eso me dio como mucha confianza en mí mismo para tratar de hacer esto. Les agradezco mucho porque francamente yo en esos momentos no tenía básicamente ni idea, o bueno, alguna idea, ¿no? Después de ver Carl Sagan, pero su confianza, digamos que me alentó mucho. Y finalmente me casé, empecé a trabajar en mi casa por mi cuenta también. Entonces, resulta que pues estando yo trabajando de freelance en mi casa, pues extrañaba mucho las cuestiones científicas y fui y me conseguí una columna en un periodiquito. El único que me aceptó es un periodiquito que se publicaba en inglés en la Ciudad de México. Los otros periódicos querían chismes de la política, de la ciencia. Yo dije, no, yo eso no es lo que hago. Y un periodiquito que yo le dije, a mí me gusta platicar de la ciencia, de las cosas que a mí me gustan, pues es una parte de la cultura muy importante, muy bonita, y me dijeron, perfecto. Y esos fueron los que me aceptaron, un periodiquito que se publicaba en la Ciudad de México en inglés, curiosamente. Y entonces estuve escribiendo esa columnita durante años, y es lo único que hacía yo con ciencia. Pero gracias a esa columnita, después un día, pues bueno, acabé escribiendo un libro, me conocieron en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Mis profesores, mis tutores del posgrado me recomendaron para un puesto en un museo que había en ese lugar, que se llama el Museo de la Luz, y finalmente acabé entrando en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y ya no me fui al Museo de la Luz, ya me quedé ahí Ah, o sea, y con esa columna armé mi segundo librito en 1997 por ahí, ¿no? Y que es un libro que todavía me gusta mucho, todavía lo cuento como uno de mis preferidos, porque siento que ahí está resumido justo lo que yo quería hacer, ¿no? Hablar de ciencia, pero que al mismo tiempo fuera una lectura
que no fuera solo que te Sí, que no enseñaran. fuera un libro informativo, ¿no? Correcto, Educativo, pedagógico, sino divulgativo. correcto, exacto, y Claro, que fuera, que la lectura entretenido. fuera principalmente un placer, ¿no? ¿Qué tipo de producto consumes y cuál es tu favorito? Por ejemplo, ir a museos, escuchar un podcast o leer libros o lo que se te ocurra o sea, sos consumidor de comunicación pública, así, divulgación, vamos a De decirle mejor divulgación. dicho. Pues fíjate que durante mucho tiempo me dio por, en lugar primero sí leía muchos libros de divulgación de la ciencia, luego sí tuve una época en que estuve leyendo mucha literatura contemporánea y casi nada de ciencia, pero digamos, como consumidor, ahora sí, ahora leo más otra vez, pero como Ujú. consumidor de comunicación pública de la ciencia, me gustan sobre todo los libros y yo diría que los podcasts y las revistas. Consumís más contenidos anglosajones, por decirlo de una manera, ¿no? Del norte, bueno, el norte, ustedes están en el norte, nosotros le decimos el norte al primer mundo a Tantos. veces, para no decir que estamos en el segundo o en el tercero, pero eh, digamos Bueno, que podrías nutrirte de autores mexicanos o argentinos o, no sé, no, españoles, la respuesta, y no los indios, va a sorprender en absoluto, es que la inmensa mayoría de mis fuentes, desde luego, están en inglés. Pues sí. Sí, claro, definitivamente. Mira, en ocurre una Estados cosa Unidos, terrible. Inglaterra, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, sí, pues sí, Estados Unidos, Inglaterra, y bueno, las revistas científicas, sean de donde sean, pues están básicamente en inglés, Claro, pero me sucede incluso que si tengo que buscar cosas en la Wikipedia, a veces prefiero buscarlas en inglés porque muchas veces es cuando es el idioma donde hay más contenido y donde está sí, está más mejor, completo. está más completo y está más curado. Mm. O influye tu, tu pasión por la música o la literatura en la comunicación de la ciencia, en tus obras. Uf, ¿por dónde empiezo? No, bueno, sobre todo la de la literatura, porque una cosa que me di cuenta que lo que funcionaba mejor, por lo menos para mí, es cuando, además de tomar contenido científico y posiblemente explicarlo y todo, le dabas un contexto en el que usabas técnicas literarias, ¿no? Técnicas literarias que quiere decir que, pues, recurro a metáforas, ¿no? Recurro a narración de historias, armo la estructura de las cosas, la armo de tal manera que pues tenga como la estructura de un ensayo, en fin, todo eso con el fin pues, de cautivar al público, porque yo creo que una función muy importante de lo que hacemos es no solo informar, sino cautivar al público. Si no lo cautivamos, pues no hay mucha comunicación. Y las personas que han llevado la técnica de cautivar por la palabra a su máxima expresión, pues desde luego son los autores literarios. Entonces, para mí el ideal siempre fue pues usar ese tipo de técnicas y por eso necesito leer mucha literatura y mucha literatura contemporánea. Entonces, eso ha sido, además de que es un gusto hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces son dos cosas. Por un lado, el placer de hacerlo así, porque me gusta mucho la literatura, y además que me da técnicas que yo creo que ayudan a mejorar la comunicación de un tema tan complicado como la ciencia. Y la música finalmente también, porque me ha proporcionado metáforas, referencias a cosas que todos conocemos, ¿no? Puedo hablar de música de distintos tipos para relacionarla con lo que esté yo diciendo de ciencia. Entonces, finalmente, todo lo que sepas de otras áreas digamos, de Claro. la creatividad humana, te sirve para aderezar o para completar lo que puedas decir sobre ciencia. Bien. La pregunta que teníamos final para hacerte es si has utilizado explícitamente, por ejemplo, la música, bueno, la literatura ya nos comentaste, pero nos referimos a, por ejemplo, si has utilizado la música, o por ejemplo, si has hecho alguna obra musical donde hablas de ciencia o viceversa, o sea, un libro, ¿me explico? Ajá. Donde explícitamente se mezcla la ciencia y el arte, o has colaborado con algún proyecto Bueno, donde... te podría decir que sí, seguramente alguna vez titulé alguna pieza musical con algún título científicoide, pero como por ahí no ha llegado a ningún lado, más bien preferiría poner el caso opuesto. Justo estaba releyendo un libro mío que salió en 2015
Y resulta que lo estoy releyendo porque como nunca lo promovió muy bien la editorial, pues básicamente fue un libro que nació muerto. Y lo estoy leyendo y me está gustando ¿no? mucho y quiero volverlo a lanzar. Entonces estoy viendo a ver quién Bien. lo quiere publicar. Y lo releí y resulta que tiene varios capítulos en los que precisamente hablo de música. Entonces en uno, por ejemplo, hablo de un experimento que se está haciendo en una ciudad alemana en el que van a tocar una pieza de un compositor gringo que se llamaba John Cage, ¿no? Es famoso por aquella Sí, es pieza que famoso. consiste 4 minutos 33 segundos de silencio, pero también por otros experimentos musicales. Entonces tiene una pieza que se llama As Slow as Possible, ¿no? Entonces la idea es que hay unas notas y tú las tienes que tocar lo más lento que puedas y en Alemania decidieron que querían tocarlas tan lento que durara 639 años. Y entonces para eso adaptaron un órgano especial con fuelles eléctricos y así, y van poniendo, calculan cuánto debe durar cada Ay, nota y qué entonces loco. sí, es una locura. Y yo hablo de ese artículo, de ese acontecimiento, ¿no? Pero luego trato de relacionarlo con la ciencia, ¿no? Con, por ejemplo, el paso del tiempo y otro tipo de Claro, experimentos de larguísima duración y sobre todo de la escala de tiempo y cómo los fenómenos se ven de distinta manera según tu escala claro, de tiempo, ¿no? Y entonces la pieza me sirve para hablar de un montón de cosas acerca del tiempo y las escalas de tiempo. Y luego le sigue otro artículo en donde cito una definición de música de Frank Zappa que me encanta, que dice, la música es decorar el tiempo, ¿no? Y otra definición muy parecida que dice, música es simplemente sonido organizado. Y entonces finalmente la uso para relacionar la música, digamos, de exploración con la investigación científica. Entonces sí he usado lo que sé de música para claro, acabar tangencialmente o para llevarme indirectamente a acabar hablando claro. La de música como ciencia. excusa para hablar de ciencia, por Como ejemplo, excusa, en este exacta. caso. Y hay un montón de caminos por los que se puede entrar. En ese libro, por lo menos encontré 3 o 4 Claro, caminos, pero yo creo que es un tema que puede seguirme dando, ¿no? Porque hay un montón de cosas que puedes sí, decir. en serio. Ah, no, con gusto, sí, encantado. Digo, no lo Ya van a lo poder anoté. encontrar, entonces, Yo, El yo, universo, lo, se aparte lo el mando. título. yo mm, tuve oportunidad de encontrarlo en una feria de libro, Mm. en un botadero de libros. Ah, Entonces me Ah, está costó. bien. Es que muy justamente mal la editorial. hablabas de que no le dio mucha importancia tal vez la editorial y lo he visto también ahí por Mercado Libre, no sé si hay Mercado Libre Uruguay, también puede andar Sí, ahí. Sí, posiblemente en esos canales sí lo encuentres. O sea, directamente en Amazon, No, o ajá. sea, en claro. libros nuevos y todo, imposible. Pero sí, por ahí usado sí puede ser que haya. Oye, Sergio, y en ese sentido, hablabas de que este libro, decías como que está muerto en algún sentido figurado, pero ¿tienes algún cariño por alguna de tus obras? En general por los libros, porque cuando creo que tengo dos formas de armar, de construir un libro. Una es con cosas que ya tenía de antes y entonces seleccionar quizá algunas que tengan por ahí un hilo conductor medio insospechado y conectarlas en un libro de capítulos independientes, pero con cierto colorcito común, ¿no? Esa es Claro. una. Y la otra es desde cero, de largo aliento, un tema y venga a exponerlo con muchos ejemplos. Y la verdad es que como le pongo hasta ahora los he hecho con mucho cuidado y así como con mucho detalle, entonces creo que a la gran mayoría, no, quizá todos los libros que he escrito yo solo les tengo bastante cariño, pero justo como ese lo estoy releyendo y me estoy dando cuenta que pues me da mucha lástima que no esté disponible porque pues sí está bien, pues, o sea, lo estoy leyendo y me está gustando. Uno podría decir que, oye, un amigo mío me critica porque leo mis propios libros, ¿no? Dice que es como mucha egolatría, pero no, yo creo que simplemente, pues tienes que saber qué Puede ser un hiciste. ejercicio, claro. Claro, no, completamente es un ejercicio y es un ejercicio de autocrítica. Y al Claro. revés, si lo lees y resulta que te volvió a gustar, pues quiere decir que ese es el método, ¿no? Pero no, sí, a este sí le tengo especial cariño, pero es que les tengo cariño a casi todos. Qué lindo Los libros, oficio. los artículos no. Sí, los artículos algunos fallan, ¿no? Y sí, pero es muy lindo poder tener tiempo para eso. Realmente dedicarse a eso es.
Es un privilegio. No, pues quisiera tener más porque justo ahora tengo que, digo, ya que estamos en las confesiones, tenía otro por ahí empezado desde hace años. También creo que es una forma muy bonita de hacer las cosas que creo que ustedes apreciarán, que es que no hablas de un tema científico, de un paper, de una investigación, sino que tomas varios y encuentras una relación entre ellos, ¿no? Una Claro, relación que te inventas tú, o sea, es tu aportación al tema, es yo encontré esta relación entre estos temas y entonces lo voy a claro, hablar, voy a tratarlos desde ese punto de vista. Y pues tenía un libro así empezado y el tema era todas las veces en que se detecta algo que no está funcionando con una teoría o se detecta un resultado anómalo, se anuncia a los cuatro vientos y pueden suceder dos cosas. Una, que no era nada, que era un error experimental, y claro. otra, que hay que cambiar la ciencia, la física, digamos, sí, que es más de lo que más me ocupo, ¿no? Tu palo, claro. Entonces, las veces que ha pasado eso y lo que tienen en común todos esos episodios, ¿no? Cuando de pronto parece que no era lo que uno pensaba y a veces resulta que es un chasco, ¿no? Porque no era nada, era un cable suelto y otras veces hay que cambiar la teoría, ¿no? Y ese es el tema central y lo tenía yo ahí abandonado, pero ahora salió la oportunidad de que lo publique siglo XXI precisamente y entonces ahora lo tengo que acabar, ¿no? Ah, Y tengo de aquí a febrero, ¿no? Y estoy aterrado y porque, estás como, claro. Sí, no, no, no o es sea, un tema fácil para nada. no, y además, pues eso, ¿no? Sí, es poco tiempo. Yo sí me tardo, pues, 4, 5, 6 meses en, en procesar, ¿no? Un libro bonito. Bueno, ahí es bastante, y es rápido igual. Sí, A sí, veces también es lleva rápido. años, Sí, depende de la sí, sí, persona, pero depende de lo que trabajes, ¿no? Hay gente que escribe libros además de investigar, yo que sé, hay investigadores que escriben libros, entonces, claro, les puede llevar 3 años, pero sí, no, este, ya hay quien en este tipo de libros también se tarda más porque hace así un tema todavía más grande y además, sí, no pues, sé si conoces un divulgador español que se llama Per Estupiñá. sí, como no, claro, sí, sí, sí. Él, por ejemplo, Bueno, además va y entrevista gente, entonces, claro, tiene encima que sí, él viajar. empezó con un libro que era entrevistar a científicos y le fue muy bien y ahí entonces después escribió otro que yo no lo leí, pero lo conozco de las vueltas de la divulgación. Pero sé que él, eso, unía temas. Por ejemplo, escribió uno sobre el sexo Sí, y bueno, cosas así. sí, exacto. Él es buen ejemplo, pero él, claro, él es más periodístico, entonces él hace mucho Sí. lo de ir a entrevistar gente y va al país que tenga que ir, ¿no? Yo sí, Ahora tiene un programa, sí, tiene un programa de radio, de televisión hace mucho tiempo, sí. ay, no lo Que, he visto, lo voy a ver. es claro, el libro de él en realidad surge de ese programa de radio que es donde él se formó, perdón, programa de televisión de Cataluña que él se formó ahí como divulgador, que ya existía de antes y ahora lo hace él. Bueno, pero Sergio y Eh, Rocío, ya se está Nos, acabando esto y nos ya, estamos yendo de tema. si Sí, quieres yo me pongo a despedir, hablar en... nos vamos a despedir y porque si no nos va a sacar de aquí esto. Bueno, Sí, chicos, no, pues ha sido un gusto hablar con ustedes y se puede repetir cuantas veces quieran y sea necesario. muchas No, gracias. muchas gracias, Sergio.